viene el tema de la conversión, es decir, yo nací pecador, yo nací de otra religión, yo nací sin religión, yo nací como haya nacido, pero un día quiero adoptar al Dios católico, la religión me lo permite por medio de la evangelización, el bautismo y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, la conquista se basa en que le estamos regalando miles y miles de adeptos más a Dios nuestro Señor. Es el fundamento, de ahí para adelante. Entonces, los españoles siguen y de ahí yo le llamo hubo producción y exportación. Otros le llaman saqueo, que saquearon las minas de oro y plata, saquearon los granos y los animales que no conocían en Europa. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos como resultado? Pues nace una nueva sociedad, una nueva jerarquía social y nacen básicamente dos razas nuevas, los criollos y los mestizos. Y estos criollos y estos mestizos van a jugar en algunos años después un papel muy importante, que es el de la independencia, ¿sí? A diferencia de los derechos de nada. ¿Por qué? Porque me los quitan los españoles. Yo no tengo derecho a gobernar, yo no tengo derecho, entonces se dedican a trabajar, se dedican a hacer dinero. Existe una regulación que es la que manda todo eso y nos empezamos a llenar de infraestructura. ¿Qué es la infraestructura? Los caminos, los puentes, los acueductos para llevar el agua de un lugar a otro. Se empiezan a formar ciudades allá abajo. Ese es el mapa de la ciudad de Querétaro en 30 y tantos, algo así, no, 50 y tantos. Y por ahí la catedral metropolitana, la fuente de Neptuno y el caballito. Entonces, si se fijan, más o menos va pasando y vamos adelantando. La fuente de Neptuno ya prácticamente sigue entre las nubes, blandiendo su espada, los chichimecas lo ven y dicen, no, espérame, ya, estos cuates sí son de veras. Y entonces en ese momento se hincan y se le rinden a los españoles y ahí se forma Querétaro. Esto nos platican, sin embargo, pues ya quedó comprobado que nunca bajó Santiago Apóstol. A lo mejor alguien lo escuchó por ahí, lo vio entre sueños, pero realmente nunca bajó. Pero sí hubo una batalla y sí hubo una negociación y todo, ¿no? Entonces empezamos nosotros a comparar las leyendas contra las realidades, ¿no? Pero esas leyendas y esos mitos se quedan verdaderamente arraigados en nuestra historia y tenemos, ahorita vamos a ver varios, pero tenemos un puño, de mitos y que a nosotros nos gusta escuchar, como primero los pobres y pues vamos a hacer cosas por el estilo, que nos platican y a nosotros nos gusta escuchar esos mitos y los aceptamos, ¿vale? Entonces, en esta aceptación histórica, y bueno, seguimos tenemos el punto de la necesidad, la arquitectura y entonces ya lo pusieron muy bonita y ahora supone, pues si es con agua, pues ponle allá a Neptuno y tal, ¿no? Entonces fue evolucionando de una manera artística, o sea, empezó como una necesidad, se generó una arquitectura y empezamos a meterle arte y este arte se vuelve historia, ¿no? Ahí vemos cómo nuestro amigo Tres Guerras, que hizo la fuente de Neptuno, le metió muchos trazos armónicos artísticos y cómo escogieron a Neptuno, que ya hicimos un ensayo donde en realidad vemos que no era Neptuno, sino era un Cristo, que le pusieron por ahí un tridente y lo convirtieron en fuente de Neptuno. Y hoy, ¿qué creen? ¿Alguien iría a tomar agua de esa fuente de Neptuno que está aquí en las cuadras? Ya no hay necesidad. Ya no tenemos necesidad de tomar agua en esa fuente. Si ya no nos sirve, si ya no es necesaria, la podemos derribar. ¿Por qué no lo hacemos? Y ya tenemos una historia. Esto era una necesidad, se convirtió en arquitectura, en arte, y hoy es un tema histórico, ¿sí? Más o menos así sucede con nosotros. Este caso me gusta mucho, que es el caso de la Cruz Atria. Todos han visto en algún lugar, convento, templo, las que tenemos hermosas aquí en la Sierra Gorda de Querétaro, las cruces atriales, ¿sí? Entonces nos platican que lo que pasa es que, miren, los indígenas estaban acostumbrados al culto en las pirámides, ¿no? Acá afuera, en el aire y todo. Ellos no se metían a cuartitos a rezar, ni mucho menos. Ellos agarraban y ahí sobre en la naturaleza
tenían sus ritos y sus veneraciones. Entonces, por eso les pusimos una cruz aquí afuera del templo, para que vengan y pues medio se acostumbren al tema de estar aquí junto a la cruz de Cristo y esto y otro. Y después ya un día nos vamos a ir metiendo al templo. Allá arriba tenemos una imagen de lo que pasaba, que eran los sacrificios humanos que ofrecían nuestras tribus indígenas, principalmente los aztecas. Ellos ponían al cuate sobre la piedra de sacrificio, con esa piedra en las manos, le daban crunch, lo abrían, le sacaban el corazón todavía latiendo y todo, y le derramaban la sangre. Después unos dicen que hacen pozole. Quítale al cuate mayugado, que se acostumbre a la cruz, y algún día ya lo dejamos entrar. Fíjense bien, es que no se quieren meter al templo, no lo dejan entrar para que él no vea la diferencia, para que el indígena viva una realidad afuera, se acostumbre y después vive una realidad adentro. Y entonces ve una cruz que empiezas primero muy sobrias, después llena de símbolos, con la escalera, y entonces ahí los símbolos le empiezan a platicar al indígena la pasión de Cristo. Fíjense cómo lo matamos y cómo lo mataron, todo este de caché o de la nobleza o del gobierno los acompañe, los lleve, ¿no? Entonces él lleva a la sobrina monja a Querétaro, y entonces dicen que se enamoran porque era tan guapa ella y tan canal del marqués, y entonces la tónica que se hace para llevar el agua de un lado a otro es impresionante, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Que es un bien utilitario. Si hoy me dijeran a mí como arquitecto, oye, fíjate que necesito que me traigas agua de la cañada aquí al templo de la cruz, ¿cómo le hacemos? Pues, más que la lluvia en algún agujerito se le mete y todo eso, eso ya no lleva agua allá arriba. 5 minutos. Eso ya no lleva agua allá arriba, y entonces, pues ya no nos sirve. Y si ya no nos sirve, pues igual ya hasta nos estorba, ¿no? Ahí se me ocurre que podamos hacer unas torres departamentales ahí en medio y unas cosas por el estilo. Pero ¿por qué no? Porque ya tenemos una escultura urbana viva, histórica, ¿sí? ¿Qué pasaría si hoy los terrenos se empiezan a hacer más chiquitos, ponen un templo y le ponen una entrada lateral porque está en la esquina, y en la entrada lateral le ponen una concha bautismal? Entonces esa concha bautismal la consagran para que cualquier persona que pase caminando debajo de esa concha inmediatamente quede bautizado y no mancille el espacio, ¿sí? La ponen porque en el proceso de evangelización, en las partes últimas, a los indígenas que ahora ya se van, pues era no sé si se acuerdan, hace 25 años eso era un tema bastante feíto, decíamos ahí en la escuela, y hoy ya es eso, y dentro de 200 años van a ver las cosas las leyendas que se van a contar de este tema, ¿no? La bola del agua de Celaya es el símbolo, pero esa bola del agua, que es una estructura elegante, padrísima, carísima y todo, es un tinaco. Eso es un tinaco. Y es el símbolo de una ciudad, ¿sí? De una ciudad plana que requería un tinaco. Y el caballito de Reforma, el de Sebastián, ¿saben ustedes, alguien tiene idea de qué es ese caballito? Digo, aparte de escultura. Es el respiradero del sótano de los edificios. Igual, o sea, un asunto de una feria que quedó tan bonito que ya no lo quites, ¿no? El Arco del Triunfo de París igual, o sea, por aquí pasamos, ¿para qué? Para conmemorar que ganamos, ¿no? El Arco de San Luis, la Estatua de la Libertad, el de Washington, y el más moderno de todos, que es el Bean de Chicago, ¿no? O sea, hacen una plaza, y entonces en esta plaza ponen especie de no sé qué, que todos le llaman frijol, y pues tiene, que significa la paz, que significa la hermandad, que significa quién sabe qué tantas cosas, pero igual, dentro de 200 años va a ser un centro histórico, y seguramente otra cosa como las que les enseñé al principio, se va a hablar de todos ellos, ¿no? Es un poquito la aportación que les quería yo dar, y pues agradecerles muchísimo su atención. Gracias al arquitecto Héctor Arbizu, y bueno, nos da una perspectiva de lo que son algunos monumentos históricos, fuentes que en un momento, como dice su tema, fueron utilizados y posteriormente pues ya
son monumentos y bueno, pues los invitamos también para que puedan adquirir el libro Lecturas del arquitecto Arvizu. Ahí encontrarán más del tema. Ahora seguimos con el doctor José Quesada Fox, con su tema El paso del río Jordán como un nuevo inicio. Adelante, doctor. Gracias. ¿Sí se oye? Sí. Gracias. Bueno, pues miren, en primer lugar, pues buenas noches de nuevo. Pues esta plática, ¿de dónde viene? Estamos celebrando los 28 años de Ecos de la Antigüedad, como se dijo al principio, y quiso aquí nuestro querido productor Raúl Rodríguez Lucio que hiciéramos unas pequeñas presentaciones a las que les llamamos joyas de Ecos de la Antigüedad, que tienen que ver con los programas que hacemos o hemos hecho a lo largo de estas décadas, por así decirlo. Coincide con un viaje que yo hice a Israel este año con mi familia y escogí este tema, que bueno, antes que nada quiero decir una cosa, perdón, gracias a la licenciada Noemí Nieto de la Librería Cultural El Centro, que gracias a ella hizo el enlace para esta presentación. Empezamos. El por qué el paso del río Jordán como un nuevo inicio. La siguiente, por favor, Mauro, así te voy diciendo. Vamos a tratar 3 temas rápidamente, el poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Vamos a hablar del río Jordán, de Josué y el paso del pueblo de Israel, el Arca de la Alianza, y de Juan el Bautista. La siguiente, por favor. Bien, el río Jordán tiene una longitud de 360 kilómetros, nace en las estribaciones del monte Hebrón, o sea, en el norte de Israel, atraviesa el sureste del Líbano, pasa hacia Israel, hacia el mar de Galilea, donde sigue su cauce hasta el mar Muerto. Ahí lo pueden ver ustedes al buen Mauro, porque vamos a hablar en lo que vamos logrando resolver ese problema, que de hecho ahí se ve la siguiente lámina. Vamos a hablar primero del paso del Arca de la Alianza. ¿De qué estamos hablando? Después de que dieran 6 vueltas, cada día dieran una vuelta a la ciudad, y los sacerdotes fueran tocando algunas trompetas, y al 7º día, ese día dieran 6 vueltas. Cuando sonaran las trompetas de los sacerdotes, el pueblo diera un alarido, y otro total de todos los varones y animales machos que hubiera en la ciudad. Dios le manda a Josué la destrucción total, aunque no se hace la destrucción total, se salva una familia, y eso va a ser parte del castigo que Dios le va a imponer al pueblo y a Josué, de que no va a ser tan fácil la conquista. Sin embargo, seguimos gabonitas que mediante un engaño le piden apoyo a Josué. Oye, ¿y por qué pelean unos con otros? Porque así era la antigüedad, eran ciudades-estado que estaban peleando unas con otras. Entonces, los gabonitas que tenían problemas con los reyes amorreos, le piden protección a Josué, y Josué atrapa a los 5 reyes amorreos. Supuestamente estos se meten a una cueva a esconderse mientras es la batalla, pero los espías de Josué los ven, tapan la cueva, y después de la batalla van y los sacan y los ejecutan. Los manda a ejecutar Josué, y así caen los reinos del sur, que es la parte donde dice Judá, Belén, todo eso ven ahí, es la parte del sur, ¿verdad? Y luego, la siguiente, por favor. A ver si ya viene la conquista del norte, en un llano que se llama Merón o Tel Queibre, a 15 kilómetros de la ciudad. Son los primeros 9 capítulos del libro de Josué de la Biblia, así se narra. Pero si seguimos leyendo los siguientes capítulos del mismo libro de Josué y los libros que siguen, que son Jueces, ¿verdad? Jueces y los libros de Samuel, ustedes van a ver una historia más compleja, donde hay una serie de batallas entre los pueblos cananeos y los pueblos de Israel, y la invasión de los filisteos. Entonces, estos hechos duraron 250 años, del siglo XIII al siglo XI antes de nuestra era, ¿verdad? Y en esa época, después de que pasan los jueces que dirigen el pueblo, viene el rey Saúl, el profeta Samuel, y unge al rey Saúl, y el rey Saúl muere en batalla, y después vendrá el rey David, y el rey David terminará
tomando Jerusalén, unificando los dos reinos. Ahí es donde termina la conquista de Israel. Lo digo así en pocas palabras porque el tiempo es limitado, pero es la arqueología, la documentación y la estela de Merneptah, que es un testimonio escrito muy importante. Como datos arqueológicos están las ruinas, la destrucción de las ciudades cananeas en la zona de la montaña, en Israel, ¿verdad? Y hay un dato muy importante, la arquitectura. También la arquitectura es importante ahí, arquitecto Arvizu, porque la arquitectura de los israelitas es propia, ¿verdad? A lo que son las tribus cananeas. Y hay otra cosa muy importante, las imágenes eran blasfémicas, Mauro, por eso se decapitaban esas estatuillas, ¿verdad? Y hay otro dato muy importante, los documentos egipcios que hay de las narraciones, las crónicas de los reyes egipcios, nos hablan de las costumbres de esa época, de cómo eran los reinos cananeos y cómo era todo lo que sucedía en esa zona. Pero particularmente en una estela de Merneptah que se encuentra en la ciudad de Samaluz, el pueblo cananeo, le pide ayuda al rey Merneptah contra estas invasiones del pueblo israelita, ¿verdad? Entonces, eso es un testimonio escrito de que ese pueblo estaba en un proceso de conquista de lucha cananeos como el pueblo de Israel, que culmina con la unificación de dos reinos, el de Israel y Judá, que luego se separarán bajo el trono del rey David. Y eso es el último capítulo que nos falta del programa, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. Vámonos, muchos años. Llevaba una vestimenta de camello, se alimentaba de langostas y miel silvestre. Algunos dicen que estuvo en la comunidad de Qumran, que fue parte de la comunidad de Qumran. Esto no se puede demostrar, pero tampoco se puede descartar. Bien, viene como un mensajero delante del Mesías. Mesías va a ser el siguiente capítulo que vamos a tratar en los programas de Ecos de la Antigüedad, ¿verdad? Y viene a ¿por qué? Porque era la elección profética ante una profunda crisis de identidad. Creo que Raúl va a hablar algo más de esta parte, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía en esos años? Estaban los romanos, habían invadido ya, gobernaban Judá, ¿verdad? Y el pueblo, pues ahí mismo bautizaba a Juan el Bautista, ¿verdad? Para hacer una significativa de que el pueblo iba a entrar en forma definitiva y lograr su liberación y su plenitud. Eso era el bautizo de Juan el Bautista, ¿verdad? Y creo que inicia un nuevo comienzo. La siguiente, por favor, Mauro. Y que aparece. Pero aquí hay una situación que ven los historiadores. Los historiadores primero dicen, ¿cómo demostrar que fue un hecho histórico real? O sea, que realmente estuvo ahí Jesús y fue bautizado en ese lugar, ¿verdad? Utilizan lo que se llaman criterios de historicidad. Ahí les presento tres. Uno se llama testimonio múltiple, el otro el criterio de dificultad y el otro el discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Meyer puede decir que efectivamente hubo un bautizo en el río Jordán de Jesús por parte de Juan. La siguiente, por favor, ya es la última. Entonces, el comienzo de la vida pública de Jesús, ¿por qué es importante? Era un recomienzo de Israel. O sea, y se bautizaba mucha gente. Dentro de esa gente aparece un señor que se llama Jesús de Nazaret, ¿verdad? Pero Juan lo bautizaría igual que bautizaba a cualquiera que pasara por ahí, no solamente israelitas. No era una conversión católica. No era una conversión católica. Eso es la interpretación que hace después, que es lo que serán como judíos hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Entonces, esta teofanía, por eso, para la fe cristiana, marca un nuevo inicio. Por eso lo puse aquí en mi presentación, porque ese puntito del río Jordán que vieron en las fotografías del Sinaí, huyendo de Egipto, ¿verdad? Y en el año 26 de nuestra era aproximadamente es donde Jesús es bautizado. Ese es el punto del río Jordán. Al siguiente, por favor. Y con esto hemos terminado. Yo les agradezco a quienes están aquí por haberse tomado la molestia de estar y acompañarnos en este 28 aniversario un poquito más pasado, y a la gente que nos está escuchando o viendo en el video.
más cambiamos. A ver, está un poco corto esto. Ay, sí puedo caminar, ¿no? Ya, así como darme la vueltecita. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este festejo 28 años de Ecos de la Antigüedad. Agradezco a los que estén aquí sufriendo el frío, que no es tanto como los días anteriores, que fue realmente muy fuerte. Hoy bajó un poquito y bueno, siquiera podemos tener esta celebración. Punto número 1, quiero dar las gracias encarecidas aquí a Ricardo Chapa Quintanilla, aquí presente, a quien pido un aplauso para él. Gracias a Ricardo Chapa, Ecos de la Antigüedad existe, porque a mí no se me ocurrió, se le ocurre a él, cuando yo andaba de fisgón hace 28 años, pidiendo que me grabaran programas en unos cassettes de José Guadalupe Ramírez y Álvarez y otro de testimonios, y él me dijo, vente, yo aquí te ayudo, te los voy grabando, y así fue naciendo una amistad fructífera, hasta que un día me dice, oye, pero ¿por qué le estás pidiendo estas cosas tan raras que nadie pide? Y ya le dije que era un amante de la historia, que me encantaba eso, y a él se le prende el foco, no a mí. Yo así como que me daba pena hablar en público o en la radio, y él dice, él se le va ocurriendo, y un día me lo plantea, un día que llego con mis cassettes, uno para grabación y otro para donar a Radio Universidad, y así empieza esa historia. Ricardo, muchas gracias, y bueno, qué bueno que estés aquí participando de esta gran aventura que ya va para 3 décadas. Sí. Muy bien, gracias, Ricardo. Yo les decía antes de comenzar esto, que a los ponentes que estamos, que buscaran un tema donde se divirtieran, algo rápido, que dominaran, no importa que no armonizaran, no. El chiste es como divertirse, pasársela bien. Y pues yo, si se han dado cuenta, para los que han escuchado el programa, que me he metido mucho en cuestiones de historia de Israel y del Jesús histórico, y de aquí se me ocurre hablar, bueno, hacer este concepto, los Mesías de Israel y la familia de David. Ahí en medio obviamente queda el personaje principal que más hemos abordado, Jesús de Nazaret, un Jesús histórico, que es como lo venimos haciendo. Esta es una perspectiva para entender por qué Israel siempre estuvo buscando liberarse de Roma, y digamos, ya los escritos que tenemos de los evangelios, las cartas de Pablo, vemos otra realidad muy distinta, porque fueron escritos después de la guerra donde los romanos prácticamente destruyeron a los israelitas. Hubo una tremenda matazón ahí en la guerra del 66 al 72, y estos escritos salen después. Entonces no se podía hablar de sedición contra Roma, y el Jesús histórico está exactamente en esta disyuntiva, la sedición en contra de Roma. Jesús es acusado y es crucificado, un castigo a los insurrectos. Y esto es histórico, así como Juan Bautista bautiza a Jesús. Juan Bautista inicia primero una generación de movimientos en contra de Roma. Bueno, por ahí va. Vamos a empezar la plática y gracias a todos. Adelante. Muy bien, hablar de los primeros mesías, ¿no? Figuras de liberadores que pues ayudan al pueblo a escapar de algún tipo de opresión. Tenemos a Moisés, eso lo sabemos muy bien, que saca a los sufridos israelitas de Egipto, que estaban esclavos de como 400 años, que
que tenían ahí. Bueno, este es un primer ejemplo muy claro de un Mesías, alguien que liberó. De ahí nacen, bueno, las principales fiestas judías como la Pascua, y bueno, este es Moisés. David, el fundador del primer reino, lo que le da grandeza a Israel es David, es su intervención para formar un reino. La única vez que Israel fue fuerte ante el mundo fue en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, cuando David logra tomar toda lo que es la costa del Canaán, toda la franja de Palestina, y forma un reino que rivalizaba con Egipto y con las potencias de Mesopotamia. Esto era claro. Entonces David es un personaje principal porque había que descender de David para poder ser un Mesías. Salomón, su hijo, bueno, es muy conocido. Nace, digamos, ahí una dinastía que va a reinar Israel, luego va a ser Judá, puesto que el reino se va a dividir. Entonces, Salomón es otro tipo como de Mesías, al menos del requerimiento que tiene que venir del estirpe de David. Y después de que Israel es ya, digamos, sometido a punta de trancazos entre los asirios y luego los babilonios, en que empiezan a ser ya una nación dominada por otras, digamos, potencias extranjeras, pues cuando hay un destierro, cuando se invade Jerusalén en el 589 antes de Cristo, los judíos son deportados a Babilonia, y esto dura 40 años también, esa deportación, y luego regresan, ya que los persas habían invadido a los babilonios, y se forma, digamos, se regresen a Israel. El templo, el primer templo de Salomón ya había sido destruido, y bueno, pues hay en ese exilio donde van regresando, reconstruyen el segundo templo, aparece esta figura, Zorobabel, descendiente de esos reyes de Judá, y que albergó la esperanza de volver a tener un Israel libre. Pero nada más le dijeron: tú ayudas a reconstruir el templo, y hasta ahí va a quedar esta figura. Luego desaparece misteriosamente, puesto que era imposible que los judíos se pudieran liberar del dominio de los persas así de rápidamente. Estos son los primeros mesías. Muy bien, los mesías que independizan a Israel, tenemos, ya hablamos, un dominio de Asiria, se van los de Israel. Tenemos otro dominio de Babilonia, que es cuando es el cautiverio. Regresan cuando ya están siendo dominados por los persas. Luego llegan las famosas invasiones de Alejandro Magno, que une a los estados griegos, y todo pasa. Persia es invadida por Grecia, por así decirlo, y automáticamente los judíos pasan al dominio de los griegos, digamos, de los seleucidas. Sin embargo, con el tiempo hay un problema. Un rey, Antíoco IV, allá por el año 170 y tantos antes de Cristo, se enoja con los judíos y les dice: ahora ustedes van a tener que poner una estatua de Zeus ahí en el templo. Imagínense qué infamia. Y van a tener que comer cerdo, y prácticamente se van a tener que volver griegos, a adoptar las costumbres de los griegos. Y eso fue mucho, ¿sí? Cuando se hizo, eso fue real. Y hubo una familia presidida por un tal Matatías, que de ahí viene una dinastía de los macabeos, que se rebelan en contra de los griegos y empiezan una insurrección que dura unos 20, 23 años. Y ahí vienen otras figuras de Mesías. Si han oído hablar de Judas Macabeo, digamos, de esa dinastía, es el más brillante, puesto que logra la liberación de Israel. Imagínense,
en tiempos de Grecia y se forma un reino, el famoso reino asmoneo o reino macabeo, y tenemos de repente un Israel que en medio de cuando Roma está creciendo y se está volviendo poderoso, pues se siente muy libre a sus anchas, un nuevo reino, este famoso reino, en donde Roma obviamente no le iba a permitir sostenerse mucho tiempo. Sí, incluso los ayudaron a liberarse los griegos, pero una cosa era eso, otra cosa, que este reino de Israel se volviera poderoso estando Roma en plena etapa de expansión. Obviamente Israel iba a caer tarde o temprano bajo los romanos, la que sigue. Y así es, bueno, aquí tenemos, otra vez existe Israel, son 80 años de un reino macabeo que tenemos. Esto se forma en el 168 antes de Cristo y digamos dura hasta el año 64 antes de Cristo. Son unos 80, 90 años que dura este reino milagroso en medio de potencias que van a crecer mucho hasta que Roma le eche el ojo. Muy bien, ¿qué pasa? Hay una invasión romana que realiza, se están disputando el trono, decide intervenir, pero a la hora de la hora dice, bueno, yo no me voy a decantar por ninguno de los dos aspirantes, sino más bien Israel se va a anexar a Roma, me voy a anexar el territorio, y de esta manera tan cruel y tan dura terminó ese reino. Y entonces viene una especie de reflexión. Hay un libro que se llama Los Salmos de Salomón, donde se destaca el mesianismo de David, puesto que esa invasión causó mucha frustración en muchos israelitas, y ahí se señala, ahí en estos versículos dice: Señor, tú eres nuestro rey por siempre, jamás en ti, oh Dios, se gloriará nuestra alma. Pero nosotros esperamos en Dios nuestro Señor, su reinado y sus sentencias que se mantienen siempre sobre sus pueblos. Tú, Señor, y aquí es donde viene lo interesante, escogiste a David como rey sobre Israel. Tú le hiciste juramento sobre su posedad de que nunca dejaría de existir ante ti esa casa real. Bueno, y aquí se manifiestan otra vez, cuando empieza el dominio de Roma, lo que es las ansias de libertad de un Israel que ya se había acostumbrado a ser libre cuando fueron los macabeos, y ahora no aceptaban ser dominados por los romanos, y empieza un dominio muy difícil para Roma, puesto que los judíos nunca están a gusto por ese dominio, y hay rebelión tras rebelión tras rebelión. Pocas veces se dice, fue muy incómodo para Roma el dominio de Israel. Y tenía que ser la casa de David, eso es muy importante. Entonces tenemos muchos conflictos que hay en el siglo I. Antípatro forma una nueva dinastía que ustedes van a conocer muy bien, que se llama la de los Herodianos. El hijo de Antípatro es Herodes el Grande, pero ya Herodes empieza el dominio empieza a tomar puestos de responsabilidad desde que es joven, y hay un conflicto, un choque, por supuesto, que cuando escogen a los herodianos para dominar Israel, los miembros de la familia de David dicen: ¿qué pasó? Aquí estamos nosotros somos los que tenemos que gobernar, y empieza un forcejeo, empiezan a aparecer los primeros rebeldes. Y voy a leer quiénes son. Bueno, Ezequías Bar Gamala se levanta como a los 10 años de dominio romano, y le toca a Herodes el Grande, que era un jovencito, puesto que Antípatro, su padre, lo manda a reprimir esa rebelión, a pelear contra Ezequías Bar Gamala. Es una guerra que se desarrolla en Galilea,
Herodes el Grande logra derrotar a Ezequías Bar Gamala y lo crucifica. Y se arma un relajo de aquellos, puesto que al ejecutarlo, Herodes, todo el Sanedrín y mucha gente principal de Israel se le ve encima y exigen que el mismo Herodes sea ejecutado, puesto que se le pasó la mano. Ahí quiere decir, según estos escritos de Josefo, que Ezequías Bar Gamala, aunque no se admite tácitamente, era un personaje muy importante, y el haberlo matado produjo muchos problemas. Ya fue a dar hasta el primo de Julio César, tuvo que dirimir para evitar que el joven, en aquel entonces joven Herodes el Grande, fuera pues ejecutado también. O sea, se arma un relajo muy grande. Posteriormente llegan los partos, invaden Israel, se lo quitan a Roma, y es Herodes el Grande quien logra huir, quien pidiendo con su dinero y todo, fletando mercenarios y ejércitos por todos lados, recobra Israel de los partos. Su política interior a los romanos, solo que fuera política exterior. Por ejemplo, los impuestos, todo lo que se recaudaba en Israel, Herodes lo usaba para construcción. Se construyeron varias ciudades, se detonó la actividad de la construcción verdaderamente, hasta llegar a convertirse en una de las 7 maravillas del mundo. Y bueno, es un reinado de 37 años, el de Herodes el Grande, hasta que muere. La familia de David vuelve a la carga. Ahí está, por ejemplo, Judas de Galilea, hijo de Ezequías Bar Gamala, que se revela a la muerte de Herodes el Grande. Hay un desgobierno, y es una guerra que dura como 6 años, se habla muy poco, en donde es justo el momento de los relatos de la infancia de Jesús. Se había escuchado el capítulo 2 de Mateo, que habla de los magos de Oriente, de que Herodes estaba tras del niño. Esto, y que a final de cuentas hay una matanza de niños de Belén, es un trasfondo político muy certero, así, aunque se oye como un poquito jalado de los pelos, pero pues sí, había problemas entre la familia de David, que quería gobernar, con Herodes el Grande, y los celos, o digamos, el buscar desesperadamente un niño, pues no es irrisorio. O sea, era un hijo de la familia de David, un Mesías, un enemigo automático de Herodes. Entonces, aunque quizás la historia no sea tal como está, pero sí indica que había problemas ahí. Bien, el siguiente, obviamente, en la lista, aunque no nos guste, es Jesús, que se habla de uno que pudo haber, digamos, comandado una rebelión en contra de Roma. Hay un par de detalles, nada más, que lo pueden indicar. Lo que ocurre en el templo, la toma del templo, que se habla en los 4 evangelios, en donde está el templo, bueno, al lado del templo estaba la Torre Antonia, donde estaba la guarnición romana, además de que había una guarnición judía. Entonces, tomar el templo no era cualquier cosa. Y Jesús y sus seguidores toman el templo y no dejaban pasar a nadie. Eso fue algo mayor. Y obviamente lo que sucede en el Monte de los Olivos, en el momento del apresamiento, no solo se trata de que Pedro le rebana una oreja a un sirviente, a Malco, sino algo un poquito más fuerte. Pero obviamente, cuando se escriben los evangelios, no se podía decir nada en contra de Roma. Cuando Flavio Josefo escribe más o menos al mismo tiempo, atestiguando muchos de estos hechos, tampoco podía hablar en contra de Roma, puesto que los romanos le pagaban su sueldo, ¿no? Y bueno, pero entonces se pone, además, probablemente, Jesús, según algunas investigaciones históricas, sea hijo de Judas de Galilea.
pero esto no se puede probar, es una inferencia, ¿no? Que van de padre a hijo, que se van rebelando en contra de Roma según les va tocando su turno. Luego, poco tiempo después, en el 47 después de Cristo, tenemos a Simón y Jacobo, que realmente se puede tratar Simón, Pedro y Jacobo es Santiago, que hayan sido rebeldes, puesto que se cree que puedan ser una familia de rebeldes, hijos de judíos de Galilea, Simón y Jacobo, y arman otra rebelión hasta que viene la Gran Guerra. En el año 64, Menahem, también otro hijo o nieto de Judas de Galilea, y esta guerra sí fue tremenda. Dura como 4 o 5 años, es en tiempos de Nerón, muere muchísima gente, van muchas legiones para sofocar la revuelta. Las primeras legiones son aplastadas por los judíos corren a los romanos, se liberan un tiempo. Entonces tienen que mandar al general Vespasiano con las legiones de Egipto y varias legiones de Roma a reprimir esa revuelta. Ahí es donde aparece el famoso historiador Flavio Josefo, era un rebelde. Es al primero que le toca enfrentar a Vespasiano en la parte norte de Galilea, y bueno, es el historiador, entonces él lo cuenta, pero ya lo cuenta cuando logra, por muchos factores de suerte, pues ser un mantenido de los emperadores de Roma. O sea, es Menahem el que inicia esa gran revuelta en el año 64 hasta el 72 con la caída de Masada, y ahí destruyen Jerusalén, se destruye el segundo templo y bueno, quedan en situación lamentable. Tenemos, después de esta terrible caída de cocolazos, pasan 2 generaciones, allá por el año 132, otro descendiente de la línea de David, Simón Bar Kokhba, arma una revolución en el 132, más o menos en la época de Adriano, que dura 4 años. También se logra liberar, es una guerra tremenda, pero meterse con Roma no es fácil. Les echan toda la carne. 5 minutitos. 5 minutitos. 5 minutitos, qué rápido se va. Bueno, y pues, ¿qué pasa? Simón Bar Kokhba logra liberar a Israel, pero los romanos, a final de cuentas, lo invaden. ¿Y qué pasa? Pues simple y sencillamente, ahora sí corren a los judíos de Israel. Ya no hay más, o sea, destruyen toda la ciudad de Jerusalén, hacen una nueva ciudad de estilo griego que se va a llamar Aelia Capitolina, y ahí termina la triste historia de los Mesías. Hay unos descendientes de Aarón que son, por ejemplo, Sadoc o Zacarías, padre de Juan Bautista, ¿sí? Que también se junta con Judas de Galilea, también para esa rebelión del año -4 y el +6. Juan Bautista es la mancuerna con Jesús, también era muy peligroso, y Rabí Akiva era la mancuerna de Simón Bar Kokhba, pero estos eran descendientes del sumo sacerdote, se les conoce como los Mesías de Aarón. Bien, vamos a ver ahí la casa de David. Bueno, ahí arriba pueden ver dónde Yahvé dice que David tiene que ser el rey y su familia. Y ahí podemos ver, no sé si alcanzan a leer David, Salomón, los reyes de Judea, todos los reyes de Judea, Zorobabel, que ya hablamos de él, José y Jesús, digamos, es la descendencia de David de Jesús.
Y las casas reinantes de Israel, como hemos visto, bueno, la familia de David fue la primera, la de los macabeos fue la segunda, y la última en tiempo de los rodianos fue la de los herodianos. Digamos, esa es una, para poner, digamos, en perspectiva que era lo que estaba ocurriendo. Hubo un mesías de los herodianos que se llamó Herodes Agripa, que en base a ser cuate de Calígula, Claudio, emperadores romanos, logra liberar a Israel, así de sencillo, con acuerdos de que pues, Herodes Agripa crece en Roma, era amigo de la infancia de Calígula, y Claudio era como su cuatacho, su tío, que estaban ahí, era como de la familia, y se libera Israel de esta manera, nada más que duró 4 años, eso fue como por el 44 de nuestra era, y se acaba ese sueño de un mesías herodiano que era Agripa. ¿La que sigue? Bien, esto es, pues, digamos que pasaba en tiempos de dominio romano. Ya no nos da tiempo de verlo, ahí lo pueden ver, cómo van pasando las cosas. Herodes el Grande es el verdadero rey que pudo, digamos, como otro mesías herodiano, pudo haber gobernado un poco independiente de los romanos. La que sigue. Esa es la división política de Israel allá en el año 30 en tiempos de Jesús. Al norte están pues varias ciudades griegas, la Galaunítide, la Traconítide, está Samaria, abajo está Judá, arribita del mar ahí está Galilea, y esto era más o menos la división política que había en aquel entonces. Bueno, así, la que sigue. Los gobernantes, no, ya no nos dan tiempo en los tiempos. ¿Quién estaba en Israel? ¿Quién era el emperador romano? Esto pues nos da como para un curso, una plática aparte, pero ya el tiempo, ay, qué rápido vuelve, se nos está terminando. Bueno, y con esto pues yo termino. Quiero dar las gracias a todos los que estuvieron aquí, Ricardo, una vez más, familia allá, el grupo de familia allá atrás. Gracias a todos, y bien, los dejo con Ulises. Gracias, ingeniero. Bueno, pues pueden seguirnos por la página de Ecos de la Antigüedad y en Facebook todos los sábados en el programa de Ecos. Y bueno, como dije, el doctor José Quesada, todavía faltan temas por platicar, por dar a conocer, así que los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. Le damos las gracias al ingeniero Raúl Rodríguez Lucio. Felicidades por estos 28 años de aniversario, al doctor José Quesada y al arquitecto Héctor Arvizo. Y pues agradecemos a todos la presencia y los invitamos para que pasen aquí a la mesa de bocadillos en este gran aniversario. Gracias.